Ciertas desapariciones desconciertan la mente, pero el misterio se profundiza cuando se consideran los lugares imposibles en los que estas personas son descubiertas más tarde. Imagina a un escalador atrapado en un acantilado vertical o a un hombre inexplicablemente atrapado dentro de una estatua. ¿Cómo llegaron allí y qué revela su ordeal sobre lo desconocido? Estas historias desafiarán tus percepciones de la realidad. Exploremos juntos estos enigmas fascinantes en Pollito, donde lo extraordinario se convierte en nuestro enfoque. La desaparición de Rockefeller, descubriendo el misterio de la tribu oculta. En 1961, Michael Rockefeller, heredero de la dinastía Rockefeller, desapareció mientras navegaba por las traicioneras aguas de la región Asmat en Papúa Nueva Guinea. Las teorías sobre su destino variaban desde ahogarse hasta ser atacado por tribus locales. Sin embargo, en 1969, el periodista Milt Macklin descubrió un asombroso video que sugería una narrativa completamente diferente. El video mostraba a un hombre, sorprendentemente similar a Michael, viviendo entre los Asmat. ¿Era posible que Rockefeller hubiera abandonado voluntariamente su vida privilegiada, eligiendo sumergirse en su cultura tribal remota? La idea encendió una fascinación global, ofreciendo una perspectiva radical sobre su desaparición. Aunque el video reavivó el debate, el destino final de Michael sigue siendo un enigma inquietante, uno de los misterios más fascinantes del siglo XX. Hola, ¿de dónde eres? Me gustaría saber en qué ciudad estás viendo nuestro video. Por favor, deja un comentario para que no nos sintamos solos. Una pequeña acción como esta nos motivará a hacer más videos. Gracias y mucho cariño para ti. Stephen Kavachi, el misterio de 14 meses, que dejó al mundo adivinando. Stephen Kavachi, un residente de Michigan, desapareció en 1978, en circunstancias desconcertantes. 14 meses después, reapareció sin recordar dónde había estado ni cómo había sobrevivido. Su desaparición captó la atención debido a su conexión con el infame Triángulo de Michigan, una zona geográfica que abarca Michigan, Wisconsin e Illinois, conocida por desapariciones inexplicables y fenómenos extraños. Las especulaciones abundan. ¿Acaso Kavachi encontró seres de otro mundo? ¿O fue víctima de una anomalía espaciotemporal? Tal vez el clima extremo o el trauma borraron sus recuerdos. A pesar de investigaciones exhaustivas, no surgieron respuestas concluyentes. El caso añade misterio al Triángulo de Michigan, dejándonos cuestionando la naturaleza de su desaparición. Jean Hilliard, la increíble historia de supervivencia en un mundo congelado. En diciembre de 1980, la historia de Jean Hilliard sorprendió al mundo médico y desafió los límites de la supervivencia humana. Atrapada en las gélidas temperaturas de Minnesota tras un accidente de automóvil, fue descubierta 27 horas después, completamente congelada, con su temperatura corporal cayendo a peligrosos 80 grados Fahrenheit, 26 grados Celsius. Su condición parecía sin esperanza, su piel estaba rígida y sus extremidades inmóviles. Asombrosamente, Jean sobrevivió con congelamiento leve y algunos moretones. Los expertos creen que su cuerpo entró en un estado de hibernación química, donde su metabolismo se ralentizó drásticamente, preservando sus órganos vitales con oxígeno y circulación mínimos. Su caso sigue siendo un ejemplo notable de la resiliencia humana, inspirando a investigadores y sobrevivientes a estudiar el potencial de estados similares a la hibernación en escenarios extremos. 20 años en ocultación. La asombrosa historia del fugitivo Song. En 2002, Song escapó de una prisión china, desapareciendo sin dejar rastro.
Las autoridades realizaron búsquedas implacables, pero no fue hasta 2019, 17 años después, que finalmente se descubrió a Song. Había estado viviendo en una cueva en lo profundo de la remota naturaleza de Sichuan, China. Sobreviviendo de la tierra, Song cazaba pequeños animales, recolectaba plantas comestibles y se adaptaba al extremo aislamiento. Su transformación fue asombrosa. Alteró su apariencia y dominó el arte de la invisibilidad en uno de los terrenos más duros del planeta. Su descubrimiento planteó preguntas sobre tácticas de supervivencia, resistencia mental y el precio de la libertad. La historia de Song es un poderoso testimonio de la resiliencia humana, pero también abre debates sobre la justicia, la supervivencia y la moralidad. Perdida en las sombras, desentrañando el enigma de la chica de la cueva. En 2016, la desaparición de una niña llevó a un descubrimiento dramático en las profundidades de las Ape Caves, cerca del monte St. Helens, Washington. Después de días perdida, fue encontrada viva en los túneles volcánicos a oscuras. Desorientada, fría y aterrada, logró sobrevivir con recursos limitados y pura determinación. Cómo terminó en las cuevas sigue siendo incierto. Algunos sugieren que se adentró mientras hacía senderismo, mientras que otros proponen posibilidades más siniestras. Las Ape Caves, conocidas por su intrincado y desorientador laberinto de túneles, desafían incluso a los exploradores más experimentados. Su capacidad para soportar la oscuridad helada sin comida ni luz ha dejado muchas preguntas sin respuesta, consolidando su historia como una de supervivencia contra todo pronóstico. El misterio del niño que teletransportó. ¿Cómo llegaron allí? Dos casos asombrosos de niños pequeños desapareciendo y reapareciendo a kilómetros de distancia siguen desafiando la explicación. En 1980, Anna Thorpe, una niña pequeña de Inglaterra, desapareció de su hogar. Horas después, fue descubierta ilesa pero sola en un denso bosque a más de 8 kilómetros de distancia. De manera similar, en 1999, Rowan Griffin de Nueva Zelanda desapareció de su patio trasero, solo para ser encontrado 10 kilómetros más adelante en una ciudad vecina. ¿Cómo pudieron estos niños tan pequeños recorrer tales distancias sin ayuda? Algunos especulan que fueron transportados por una persona desconocida, o incluso un animal, mientras que otros se preguntan si hay una explicación más sobrenatural. Sin respuestas definitivas, estos eventos desconcertantes siguen siendo un enigma, alimentando el debate y el misterio. El rescate en la cueva, sobreviviendo a un terrible calvario claustrofóbico. En 2016, la curiosidad de un turista se convirtió en un calvario aterrador cuando quedó atrapado en uno de los pasajes más estrechos de la cueva Rat's Nest, en Canadá. El túnel estrecho, con apenas un pie de ancho en algunos puntos, lo atrapó en una posición donde no podía avanzar ni retroceder. El espacio confinado, combinado con la disposición oscura y laberíntica de la cueva, hizo que el rescate fuera una tarea abrumadora. Un equipo especializado de espeleólogos emprendió una misión de 12 horas para sacarlo, navegando con mucho cuidado por el terreno traicionero. El incidente destacó los riesgos de la exploración de cuevas, donde los espacios estrechos y las condiciones impredecibles pueden convertirse rápidamente en una amenaza mortal. Sirve como un recordatorio claro de los peligros que acechan bajo la superficie para aquellos que no están preparados o carecen de experiencia. El hombre que desapareció y regresó con una identidad secreta. En 1957, Larry Bader, un vendedor de Ohio, desapareció sin dejar rastro, dejando a su familia sumida en la confusión. Después de 8 años, en 1965, un hombre llamado
Fritz Johnson, apareció en Michigan, alegando no recordar nada de su vida anterior a ese momento. Lo que desconcertó a todos fue su asombrosa semejanza con el desaparecido Larry. Johnson insistió en que no tenía conocimiento de Vader ni de su pasado, pero los investigadores y los miembros de la familia encontraron las similitudes imposibles de ignorar. ¿Realmente sufría de pérdida de memoria traumática debido a un accidente o colapso psicológico? ¿O había simulado deliberadamente su desaparición para escapar de problemas personales o de obligaciones financieras? El misterio se profundizó cuando los expertos debatieron si Fritz era en realidad Larry Vader o si se trataba de un elaborado engaño. Hasta el día de hoy, la verdad sigue siendo elusiva, dejando una pregunta persistente. ¿Fue un caso de confusión de identidad, trauma o un intento intencional de comenzar una nueva vida? Atrapado en el compartimento de carga, una pesadilla en el aire. En 2015, un manipulador de equipaje de Alaska Airlines vivió una experiencia sacada directamente de un thriller cuando accidentalmente se quedó dormido en el compartimento de carga de un avión. Sin saber de su presencia, la tripulación cerró el compartimento y el vuelo despegó con él atrapado dentro. El hombre pasó horas en las condiciones no presurizadas y congelantes del área de carga, soportando temperaturas bajo cero y el ensordecedor rugido de la aeronave. Al aterrizar, los trabajadores lo descubrieron apenas consciente, pero milagrosamente vivo. Su supervivencia planteó preguntas sobre la resistencia del cuerpo humano y expuso alarmantes brechas en la seguridad laboral y la supervisión. Este incidente sirve como un recordatorio claro de la importancia crítica de realizar verificaciones exhaustivas antes del vuelo y de la vigilancia en entornos laborales de alto riesgo. El misterio de Gabrielle, amnesia o reinventarse. En 1987, Gabrielle N. desapareció de su hogar en Queensland, dejando a su familia devastada y buscando respuestas. 2 décadas después, apareció un hombre llamado Ron Saunders, alegando no recordar nada de su pasado. Extrañamente, su historia presentaba similitudes sorprendentes con la desaparición de Gabrielle. Los médicos diagnosticaron a Saunders con fuga disociativa, una rara condición psicológica en la que los individuos pierden la memoria de su pasado y a menudo crean una nueva identidad. Pero, ¿era realmente Gabrielle N. sufriendo de amnesia o su desaparición fue un intento deliberado de escapar y empezar de nuevo? A pesar de una exhaustiva investigación, no se han encontrado respuestas concluyentes, dejando a la familia de Gabrielle y al público con preguntas persistentes sobre su desaparición y reaparición. Este caso resalta la complejidad de la memoria y la mente humana, desafiando nuestra comprensión de la identidad y el trauma. El hombre encontrado. Dentro de una estatua, un descubrimiento surrealista. En 2021, la tranquila ciudad de La Metla, de Mar en España, se convirtió en el centro de un espeluznante misterio. Un padre y su hijo, atraídos por un extraño olor, descubrieron el cuerpo de un hombre desaparecido, atrapado dentro de una estatua de papel maché. La estatua, un vestigio de un festival local, ocultaba el cuerpo del hombre en su interior hueco. Las autoridades reconstruyeron una desconcertante secuencia de eventos. El hombre había estado desaparecido durante 2 días, pero cómo terminó dentro de la estatua sigue siendo incierto. ¿Estaba escondiéndose de alguien o algo? ¿Se metió dentro voluntariamente y se atrapó accidentalmente? ¿O había una explicación más siniestra? La naturaleza surrealista e inquietante de este caso ha desconcertado a los investigadores y ha aterrorizado a la comunidad local. Aunque la verdad nunca pueda salir a la luz por completo,
El descubrimiento sirve como un sombrío recordatorio de lo extrañas y trágicas que pueden ser las circunstancias humanas. Atrapado por la tecnología, la misión de rescate en el drenaje de tormentas. En 2011, Jared Mediero, un californiano de 22 años, se encontró en una situación peligrosa después de que se le cayera su teléfono a un drenaje de tormentas. Al intentar recuperarlo, resbaló y quedó atrapado con la cabeza en la estrecha abertura. Atrapado durante horas, no pudo moverse ni alcanzar su teléfono. Sus desesperados gritos de ayuda finalmente atrajeron la atención de los transeúntes, quienes alertaron a los servicios de rescate. La mala experiencia de Mediero sirve como una lección de los peligros ocultos en los entornos urbanos y cómo decisiones menores, como perseguir un objeto perdido, pueden llevar a situaciones que amenazan la vida. El incidente generó debates sobre la seguridad de los drenajes de tormentas, destacando la importancia de la vigilancia en los espacios públicos. La ballena que nunca existió, desmontando el mito y revelando la verdad. En 2009, una historia viral afirmaba que un pescador había sobrevivido 3 días dentro del estómago de una ballena, lo que generó fascinación y escepticismo. Los biólogos marinos desmintieron la afirmación, explicando que las ballenas carecen de la anatomía para tragar a los humanos enteros. El mito probablemente se inspiró en el relato bíblico de Jonás. Sin embargo, en 2015, la realidad estuvo cerca del mito cuando un buzo estuvo a punto de ser tragado por una ballena jorobada mientras se alimentaba. El buzo escapó ileso, aunque el incidente subrayó el tamaño inmenso e impredecible de estos majestuosos gigantes marinos. El relato contrasta las exageraciones del mito con el poder impresionante de la naturaleza. El doctor desaparecido, un misterioso regreso. En 1902, el renombrado oftalmólogo estadounidense, Dr. William Horatio Bates, desapareció sin explicación, dejando a sus colegas y familiares desconcertados. Semanas después, reapareció en Londres, alegando no recordar nada de su desaparición. Los expertos sugirieron que el Dr. Bates podría haber sufrido de fuga disociativa, una condición que involucra pérdida de memoria y la creación de una nueva identidad. Algunos creyeron que simuló la desaparición para escapar de presiones profesionales, mientras que otros especularon sobre una crisis de salud mental. A pesar de investigaciones exhaustivas, la verdad detrás de su desaparición sigue siendo un enigma, ofreciendo una visión sobre las complejidades de la memoria y la identidad. Casi catástrofe, el terrible encuentro de un barco con el peligro. En 2021, un grupo de turistas en Austin, Texas, estuvo al borde de una catástrofe cuando su bote derivó peligrosamente cerca de una represa en el lago Lady Bird. Las fuertes corrientes y la falta de habilidades de navegación llevaron el bote hacia una caída empinada. Se desató el pánico, pero los equipos de rescate llegaron justo a tiempo para evitar la tragedia. El incidente sirvió como un recordatorio claro de los peligros ocultos de las aguas desconocidas, enfatizando la necesidad de precaución y preparación durante las actividades recreativas. Secretos en la maleta. Los peligros extremos. De cruzar fronteras. En 2015, un hombre intentó contrabandear a su novia desde Turquía a Georgia, escondiéndola en una maleta. El equipaje pesado llamó la atención de los oficiales fronterizos, lo que llevó a su arresto. Un incidente similar en 2020 involucró a una mujer que intentó cruzar a Polonia dentro de la maleta de su esposo. Aunque estos casos pueden parecer extraños, subrayan la desesperación que impulsa a algunas personas a asumir riesgos extremos por una oportunidad de una vida mejor.
las condiciones angostas y peligrosas de estos intentos destacan los peligros físicos involucrados y arrojan luz sobre los desafíos más amplios de la migración y la seguridad fronteriza. Un reto arriesgado, el impactante relato de quedar atrapado en un tronco de árbol. En Laguna Hills, California, un reto juguetón se volvió serio cuando un hombre intentó arrastrarse dentro de un tronco de árbol hueco y quedó atrapado. El espacio confinado lo dejó inmovilizado, lo que provocó una operación de rescate dramática. Los bomberos trabajaron durante más de 1 hora, desmontando cuidadosamente partes del árbol para liberarlo. Aunque escapó ileso, el incidente resalta los riesgos de los retos aparentemente inofensivos y sirve como recordatorio de evaluar los peligros potenciales antes de asumir riesgos innecesarios. La saga resbaladiza, atrapado, durante 2 días en un conducto de restaurante. En 2018, un hombre que intentaba ingresar a un restaurante en California a través de un conducto de grasa quedó atrapado en el estrecho y resbaladizo pasaje. Atrapado durante 2 días, finalmente gritó pidiendo ayuda, lo que atrajo la atención de los transeúntes. Los bomberos utilizaron herramientas especializadas para liberarlo, pero no antes de que el hombre soportara 48 horas agotadoras en el angosto conducto. Aunque sus motivos no estaban claros, el incidente aumentó la conciencia sobre los peligros de intentar ingresar por medios no convencionales. Al borde de la catástrofe, el increíble rescate en un acantilado. En 2022, el excursionista indio R. Babu sobrevivió a una aterradora caída en una grieta mientras exploraba un acantilado. Herido e incapaz de salir, soportó 2 días de aislamiento antes de que una operación de rescate a gran escala, que involucró equipos terrestres y aéreos, lo pusiera a salvo. Su historia resalta la importancia de la preparación, el equipo adecuado y las medidas de seguridad en entornos peligrosos, además de mostrar la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Desastres en las chimeneas, cuando un atajo se convierte en una pesadilla. En 2016, un propietario de Tucson, Arizona, intentó ingresar a su casa cerrada bajando por la chimenea. Quedó atrapado, pasando horas en el angosto conducto antes de que los rescatistas pudieran liberarlo. Un incidente similar ocurrió en Maryland en 2022, con resultados igualmente dramáticos. Estos eventos subrayan los riesgos de tomar decisiones impulsivas durante emergencias y la importancia de buscar alternativas más seguras. Las increíbles historias de personas encontradas en lugares improbables no solo nos asombran, sino que también desafían nuestra comprensión del mundo que nos rodea, ya sea a través de rescates milagrosos, desapariciones misteriosas o momentos atrevidos. Estas historias revelan lo extraordinario en lo ordinario y la resiliencia del espíritu humano. ¿Son estos incidentes simplemente coincidencias o sugieren fuerzas más allá de nuestra comprensión? Mientras exploramos estos misterios, una cosa es cierta: las sorpresas de la vida nos recuerdan la naturaleza frágil e impredecible de nuestra existencia. Dale like y suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima vez. Que tengas un día maravilloso.